Y Cristo es aquel que se puede ver en este libro como el poderoso Señor que salva y el ejecutor del juicio. Antes de orar, vamos a leer esta porción de 15 versículos. Sigan toda la lectura. Es el momento ahora de prestar ojo, pestaña y ceja a las palabras de este libro. Sofonías, capítulo 2, versículo 1. El clamor de Dios por este pueblo, amado, pero no deseado como nación. Dice así: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de órtigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo, y remanente de mi pueblo los saqueará, y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Palabra del Señor. Inclinen sus rostros. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de reunidos, escuchar tu palabra, oír esta exposición y pedirte, Señor, que nos des oídos para oír lo que el Espíritu Santo comunica a su iglesia, y no solo aquí en Pomona, pero también en todas las ciudades, Señor, en donde este mensaje vaya a llegar, y a través de los diferentes medios sociales y vías de comunicación, que este mensaje, Señor, traiga un escarmiento, un llamado de atención, una voz que despierte a la realidad de aquello que es eminente. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo el corazón. Ayúdanos, Señor, a sentirte cerca y a saber que nos amas. Y es porque nos amas que entonces nos disciplinas y nos reprendes y nos corriges. Señor, yo te ruego pues que nos incline el corazón hacia el arrepentimiento, cambio de mente, de corazón, rumbo, dirección, y que podamos hoy experimentar verdaderamente un toque divino de parte tuya. Trae sanidad al que está enfermo, no solo en su cuerpo, en su mente, en sus emociones. Señor, sana las heridas del pasado, los sentimientos negativos.
y todas las cosas que sean en sí, Señor, dañinas a nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos. Hemos estado dando lugar a introducir esta enseñanza de Sofonías con algunas preguntas, y las preguntas que hoy deseo que juntos podamos dar lugar a manifestar es la primera: ¿a dónde vamos cuando morimos? Se va a sorprender que puede ser que hayan personas que tengan muchos años yendo a una iglesia, diciendo que creen en Dios, pero cuando llega la pregunta en forma acertada, en forma directa, entonces uno no sabe qué responder. ¿Sabrían ustedes qué responder si alguien les pregunta ¿a dónde vas el día que mueras? Hay muchas ideas sobre lo que sucede cuando morimos. Algunos dicen que todos somos aniquilados, otros que todos vamos a ir al cielo. Otros dicen que en un lugar donde las almas pecadoras se han de preparar para ir al cielo. Pero no hay nada en la Biblia que apoye ninguna de estas ideas que acabamos de oír. En lugar de esto, ¿sabe lo que leemos en la Biblia? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Esta última palabra es, ¿y después de esto qué? Díganlo bien fuerte todos. ¿Después de esto qué? El juicio. Todos vamos a ser juzgados. Los que tienen una relación correcta con Dios serán recibidos en el cielo para pasar toda la eternidad en su gloriosa presencia. Todos los demás sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Escuchen bien estas palabras, porque la palabra más común en la Biblia se refiere a esto: infierno. Y no tenga temor de repetirla conmigo. Esta palabra es ¿qué cosa? Infierno. Muchos se refieren a ella como un mal tiempo o un sufrimiento causado por cosas que están lejos de su alcance de alterarlas. Sin embargo, dicen este mundo es un infierno, o tal circunstancia, situación o persona es un infierno para la vida. Hermanos, eso no se compara a lo que es el verdadero infierno. Así que veamos 4 verdades importantes acerca del mismo. 4 verdades, anótelas si tiene ánimo de hacerlo para aprender y compartirlo. Número 1, el infierno es real. Repítalo conmigo, ¿el infierno es qué? Es real, no es algo inventado por la iglesia para crear miedo. No, la Biblia dice más acerca del infierno que del cielo y no deja lugar a dudas en cuanto a su realidad. Habla de la condenación del infierno y de ser echado al infierno. Número 1, el infierno es real. Número 2, el infierno es temible. Se le describe en la Biblia como un lugar de tormento, un horno de fuego, llamas eternas y fuego que nunca se apagará. Es un lugar de sufrimiento con lloro y crujir de dientes, en el cual no hay reposo de día ni de noche. Escuchen, estas palabras son terribles, pero son verdaderas. Los que están en el infierno se hallan separados de todo lo bueno, bajo la maldición de Dios y desterrados de la más mínima ayuda o consuelo que proporciona su presencia. El infierno es real, el infierno es temible. Número 3, el infierno es eterno. Todos los caminos al infierno son de dirección única. No hay salida entre el infierno y el cielo. Una gran cima está puesta entre las dos. El horror, la soledad, la agonía del infierno no son para purificar, sino para castigar para siempre. El infierno es real, es temible, es eterno y es justo. Repitan conmigo esta última: el infierno es justo. La Biblia nos dice que Dios juzgará al mundo con justicia y es perfectamente justo que mande a los pecadores al infierno. Después de todo, les da lo que han escogido. El que va al infierno es porque escoge ir al infierno, porque rechaza a Dios, rechaza la relación con Jesucristo en desobediencia. Ellos rechazan a Dios aquí. Y por lo tanto, Él los rechazará también a ellos. Ellos escogen vivir sin Dios y Él confirma su elección. Bueno, ¿quieres estar sin mí? Ok, entonces te dejo que te vayas sin mí por toda la eternidad. El infierno. Dios no puede ser acusado de injusticia. Y hermanos queridos, ya para introducirnos al capítulo 2 de Sofonías, que habla acerca del clamor del día del Señor, pero este es buen preámbulo, creo yo, a la luz de las terribles verdades, necesitamos prestar mucha atención
a la pregunta que se hizo en relación a dónde iré después de la muerte. ¿Cómo escaparéis de esta condenación del infierno? Tal nos declara la palabra del Señor. Entonces, puntos a considerar en cuanto a Sofonías, recordando que ciertamente es un mensaje para nosotros, con el propósito de inspirar hacia el temor de Dios, reverencia a Dios, conocer más a Dios. Vayamos ahora versículo por versículo por el capítulo 2. Sofonías, capítulo 2, versículo 1, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Una nación no deseada. Alguien sin pudor es alguien quien todo el mundo va a más bien querer estar lejos de él. Y esta nación es no deseada y se refiere a Israel. Es donde sucederá el gran evento cataclísmico en cuanto al juicio de Dios. Como referencia, anoten la cita Jeremías 37. Jeremías 37 dice: ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ellos será librado. Entonces el Señor está declarando, el Señor está proclamando, está cumpliendo la promesa el tiempo de angustia de Jacob. Todos pronuncien conmigo la palabra tribulación. Díganle en voz alta. ¿Cuál es la palabra? Tribulación. Y sabemos que es algo que la Biblia lo llama como la gran tribulación, algo que no tiene punto de comparación con ningún acontecimiento que haya habido o que habrá después de ese. La tribulación habla acerca verdaderamente de que el Señor, escuchen, el Señor tratará con Israel durante ese tiempo. El tiempo de tribulación es el tiempo de angustia para Jacob. Es cuando Dios va a tratar con su pueblo, su nación no deseada. Versículo 1, oh nación sin pudor, porque Dios ama a su pueblo y va a tratar con ellos durante la tribulación. Ahora, para los judíos, que son pueblo de Dios, que hayan aceptado a Jesús como su Mesías, ellos serán arrebatados junto con todos los cristianos antes de la gran tribulación, y por eso leíamos la otra vez acerca de Tesalonicenses que nosotros los cristianos seremos tomados y arrebatados en el cielo para irnos con el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, nosotros no vamos a experimentar la gran tribulación, pero el resto del mundo sí lo va a experimentar, y es terrible en su descripción de lo que podemos leer. Es en el tiempo que el Señor va a enviar ángeles que volarán sobre los cielos declarando la salvación a su pueblo. Así también como aquellos 2 testigos, así como enviará a Elías y quizá también Moisés. No se sabe en ciencia cierta quiénes serán, pero mayor inclinación de pensar que será Elías y Moisés, aquellos 2 de los cuales no existe su lugar que lo hayan enterrado, no se les vio morir. Y ellos van a estar en Jerusalén y haciendo milagros entre el pueblo, nos dice en Apocalipsis, y mientras que se van a levantar 144,000 evangelistas proclamando el evangelio de Jesucristo. Estos serán judíos ungidos por el Espíritu para predicar la realidad de Jesucristo a su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces vemos aquí, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Es importante pensar en esto, analizar esta verdad. Versículo 2 y 3 dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Verso 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Y vemos aquí que se le está pidiendo que busquen del Señor. ¿Cuántas veces tú has escuchado la advertencia? Que busques del Señor, que asistas a la iglesia, que leas la Biblia, que ores, que te congregues, que seas parte. Pero muchos son los que continúan con el cuello levantado, con actitud de desdén. Y ustedes creen que eso será por mucho tiempo. No es así. El juicio ha de venir. Díganlo conmigo. ¿Qué cosa? El juicio ha de venir. Y qué horrible será aquel día cuando tú, por tu dureza de corazón, por tu falta de arrepentimiento, la Biblia está llena de advertencia en cuanto a cuál será el fin de aquel quien no se ha arrepentido. Les vuelvo a
hacer mención de Apocalipsis capítulo 12, no para que volteen allí su Biblia, pero para que anoten el versículo que habla acerca de los testigos y de los ángeles que estarán volando y proclamando. Habla acerca de que durante ese tiempo una gran porción de la nación de Israel buscará al Señor. Y cuando en el medio de la tribulación, que son 3 años y medio, la gran tribulación tiene un periodo de 7 años. Repitan, ¿cuántos años? Que es el número perfecto de Cristo. 7 años de tribulación, la gran tribulación, el juicio de Dios sobre la tierra, el día del Señor. Pero en la mitad de esos 3 años y medio es cuando vendrá entonces la aparición, no solamente de aquel quien ha salido como siendo el líder mundial, religioso, político, socioeconómico, el anticristo, pero es cuando a la mitad de este periodo él va a entrar al templo y va a demandar que le adoren. El anticristo es cuando allí revela sus verdaderos colores, haciendo de ello una demanda para que lo adoren a él. Y entonces cuando los judíos engañados dan lugar a reconocer que esto es lo que se había predicado o profetizado anteriormente, porque el templo se volvió a reconstruir y todo lo demás. Entonces, donde hay guerra contra los israelitas, cuando aquellos judíos se dan cuenta y dicen, este es el anticristo, y huyen, entonces comienza a haber una matanza horrible de todos los judíos y los israelitas. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 16 que el Señor esconderá a su pueblo en lugares ya preparados en el desierto. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque el Señor cuida a los suyos? Aquellos que han reconocido que estaban mal, que estaban creyendo en un anticristo y que en ese momento, porque son los judíos, el pueblo escogido de Dios, con él está tratando directamente, entonces ellos huyen. Y en Isaías 16 habla acerca de este lugar en el desierto que fue preparado y se refiere a la ciudad de Petra. Digan todos conmigo su nombre. ¿La ciudad de qué? De Petra, una gran ciudad. Hoy en día es en el sur de Jordania, en donde está encarvado entre las piedras de las rocas, esos lugares de habitación. Petra es una gran ciudad que puede obtener hasta un número de habitantes de más de 1 millón de personas en Jordania. Es un lugar turístico hoy en día. Hay muchos cristianos que van de Israel y se cruzan a la frontera y van a Jordania y visitan la ciudad de Petra, lugar maravilloso. Es uno de los 7 últimas modernas maravillas del mundo. Pero ahí hay edificios, templos, lugares donde vivir, y así como los diseños que hay muestran que las paredes llevan estilo metropolitano de ciudades populosas, y todo será un anticipo de ello. Versículo 3 nos dice, será un anticipo, donde dice, buscar a Jehová, verso 3, todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La interrogante, la prerrogativa. Hermanos queridos, ¿sabían ustedes que hay un testimonio de un joven estudiante de la profecía bíblica, quien su nombre es W.E. Blackstone? Y dio a conocer lo que la Biblia declarara, y entonces él juntó a un grupo de hombres de negocio para que invirtieran en el futuro de la salvación de estos judíos, y literalmente llevaron cientos de miles de Biblias y las han distribuido en los diferentes rincones y lugares estratégicos de esta ciudad de Petra, para cuando esto suceda, los judíos corran y a buscar, encuentren el Nuevo Testamento y entiendan ahora que Jesucristo es el Mesías. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Gran clamor habrá aquel día, no solo los judíos, sino también de los gentiles, ante esta gran realidad, cuando tus ojos son abiertos, las escamas son removidas y te das cuenta, esto es verdad. Esto que oíamos de que los cristianos se iban a desaparecer de todo el mundo, y es realidad. Esto que el que mal anda, mal acaba, es verdad. Que si no te arrepientes te va a ir mal, es verdad. Pero sin embargo muchos siguen todavía a través de este mundo errantes, cerrando el oído y cerrando el corazón y queriendo hacer las cosas por tu propia prudencia. Y la pregunta es esta: si el Señor llegara, ¿te quedarás atrás? Me acuerdo en la década de los 70, cuando yo recién entré al Señor, había una película cristiana hablando acerca del rapto. Imagínense cuántos años han pasado, una película hecha bien a la antigua. Hoy la puede uno mirar, usted puede mirarlo ahí en YouTube. Una película hecha a la antigua, un poquito lenta para lo que hoy estamos acostumbrados a ver con la cinematografía tan avanzada, con la tecnología, pero tiene un mensaje que siempre uno comienza a sentir, wow.
Ha venido el Señor, la trompeta ha sonado y los cristianos se han ido. Y tú te has quedado atrás. Y tú te has quedado atrás. Qué tremendas palabras resonantes para que todos las meditemos en el corazón. No creyendo y pensando, no, yo estoy bien, pero realmente viendo el fruto en tu vida, si es que realmente estás caminando con el Señor. ¿Han ustedes experimentado el haber sido dejados? Después de un planeamiento de un viaje, quizá llegaron al tren y pensó que el tren los iba a esperar. El tren no espera a nadie. ¿Cuánto lo sabe? Levanten sus manos. El tren no espera a nadie. Tiene su hora de llegada y de salida, y cuando ya el tren cierra las puertas, ahí tú llegas corriendo. ¡No, espéreme, ahí estoy! Ahí se va a mirar al frente, que se va. Chucu, 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 se fue el tren. Qué experiencia tremenda de quedarte con tus maletas y tus planes, todo, pero el tren ya se fue, hermanos. Y así va a pasar con mucha gente. Va a venir a la iglesia y no va a haber nadie aquí, excepto otros como tú también que se quedaron atrás. Oye, tú y el pastor no, oye, hermano. Y muchos se van a sorprender. ¿Creen que es una broma? Es una palabra punzante del corazón que duele, porque hay gente que aún ni así siquiera entiende o hará algo en busca de un cambio. ¿Qué acerca en el aeropuerto? Cuando has vivido experiencia de correr porque estabas atrasado y porque tenías maleta en mano, creías que podías llegar tarde, no ibas a chequear tus maletas. Dicen, bueno, pues ya el vuelo sale en 10 minutos, pero ya cerraron la puerta. No, corre, a ver, corre. Y tú corres, ahí pasa por el chequeo de seguridad y corre. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿O le ha pasado ver a alguien que corre por el aeropuerto desesperado? Así habrá mucha gente en ese día, desesperado, corriendo. ¿Qué pasó? El marido que no quería convertirse y la esposa no está y los bebés tampoco están, y está desesperado y todo ofuscado. ¿Para qué esperar ello? Los amigos y asimismo los familiares. En la Segunda Guerra Mundial se conoce acerca de cuántos incidentes tomaran lugar, de tanta muerte, de tanta matanza. Hay un incidente particular en donde se habla acerca de un común dicho, que en las trincheras los ateos ya no son ateos. En las trincheras, en medio de las bombas, de las granadas, de los disparos y de gente a tu lado muriendo, ensangrentada, siendo volada en pedazos, tú corres y te tiras sobre la trinchera. En ese momento que antes pensabas o preguntabas o ignorabas, y ahora tú estás, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor. Y así hay mucha gente. Un caso particular en la Segunda Guerra Mundial, una persona que era atea y en medio de los disparos, las bombas y todo lo demás, y gente siendo destruida a su alrededor, muriendo, él corre detrás de una trinchera y cuando ve en una trinchera debajo de la tierra había el brillo de algo metálico, y cuando mete su mano allí en medio de todos los bombazos, era una cruz. Una cruz. Y dice, hoy comienza a mirar la cruz. Esta vez como que tenía otra mirada, la cruz. Y en eso había uno de los capellanes con los médicos que iban de lugar en lugar a ver si habían enfermos o heridos para salvarlos. Y en eso que llega a tener el capellán, ¡pum!, se tira a la trinchera viendo a esta persona que estaba con la cruz así. Él no estaba herido, pero cuando ve al capellán con la cruz que tiene aquí en su lapel, le dice, ¡uy, qué bueno verle, capellán! Aquel que todo el tiempo lo esquivaba al capellán, ahora estaba contento que el capellán lo vino a visitar en la trinchera. Y así va a ser aquel día. Los problemas, las enfermedades, los desfalcos, la bancarrota moral, tu hija que está embarazada, tu hijo que está en drogas, o tu esposa que te fue infiel, o que tu marido le encontraste viendo pornografía. En este momento de desesperación, ¡ay, si corremos! ¡Oh, pastor, ore por mí! Estoy desesperado, estoy desesperada, tengo necesidad. Y vemos nosotros que será algo tremendo en el cual experimentar. ¿Por qué esperar hasta que algo así ocurra cuando Dios nos está diciendo, versículo 3, lean conmigo, versículo 3, buscad a Jehová todos los humildes. Humíllate hoy ante la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, todos los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Versículo 4 dice también, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Después de lo que es bosquejear el clamor del día del Señor, Sofonías, ahora lo que hace es delinear los lugares del día del Señor. Entre Gaza, 4 de las 5 ciudades filistinas primarias, todas ellas serían destruidas al venir el severo juicio de Dios, así también como los
palestinos. Y dice en el versículo 5, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y fíjense ustedes acerca de lo que significa para nosotros el entender de estas cosas que van a suceder y que en efecto así van a ser. Versículo 7 dice, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Todas estas ciudades filistinas van a quedar destruidas. Versículo 8 dice, yo he oído las afrentas de Moab y los de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Frente al río Jordán desde Israel, hoy viene a ser Jordania, serían allí donde estarían los moabitas y los amonitas, quienes sabemos serían destruidos porque fueron destinados al juicio de destrucción. ¿Saben ustedes por qué? Porque ellos habían estado en contra del pueblo de Dios. Y debemos de aprender esta lección, hermanos, escúchenme con mucha atención, debemos de aprender esta lección. Nadie puede tener la osadía de querer ir en contra del pueblo de Dios, que son los judíos, y pensar que van a pasar en forma desapercibida. Dios no va a tolerar que alguien vaya en contra de su pueblo. Así que, por lo tanto, pensémoslo una vez más. Esto sucedió vez tras vez a través de toda la Biblia. La Biblia dice que ella es la niña de sus ojos. Israel es la niña de sus ojos. Y cuando hablamos de la niña de nuestros ojos, creemos nosotros que se refiere a la pupila, ¿no? Que cuando algo te molesta, tus ojos rápido se cierran y te protege las pestañas y cierras tus ojos, etc. Pero la palabra allí habla acerca no solo de la pupila, pero habla acerca del reflejo que da la pupila cuando alguien se acerca a alguien más. Y se acerca más y se acerca más, que tú puedes ver tu cara en la pupila de la persona que estás mirando cerca. Un ejemplo fácil de entender es cuando una persona tiene lentes, ¿verdad? Lentes que reflejan lo que está al frente de las imágenes. Usted se acerca y se pone a mirar. Una ocasión había una persona que estaba mirando y estaba peinándose. ¿Cómo es esto? Porque los lentes miraban el reflejo como si fuera un espejo. Lo mismo, la pupila, cuando tú te acercas, de la pupila ves el reflejo de tu rostro. Dice Dios, ellos son la pupila de mis ojos. Dios desea que su pueblo sea el reflejo de su amor y los quiere tener cerca de Él. Y así como los judíos, los cristianos, los que somos hijos de la fe por nuestro padre Abraham, ¿cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? En Números capítulo 20 se nos habla de Moisés, que fue instruido la segunda vez el de hablarle a la roca. La primera vez fue golpear la roca, la segunda vez era hablarle a la roca para que pudiera emanar agua y calmar la sed del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios era realmente tan duro de corazón, tan ingrato, tan malagradecido. Y Moisés como líder vivía estos episodios y llegaba un punto en que él ya perdía el quicio, perdía la paciencia. Y cuando la gente se quejaba, lejos de ser agradecida por lo que Dios le proveía. Entonces cuando él fue y dijo, Dios me ha pedido que le hable a la roca, pero este pueblo rebelde y golpea la roca. Él mal representó a Dios con su pueblo. Y cuando tú y yo representamos más al Señor porque nos faltó la paciencia, porque nos enojamos, porque de alguna manera reaccionamos, estos hermanos que son esto y lo otro, estamos ofendiendo a Dios. Estamos ofendiendo y Dios no va a permitir que alguien venga contra sus hijos. Si me están entendiendo, digan, estoy entendiendo, hermanos. Porque es algo muy serio. Muchos van a ser juzgados por esta área de estar hablando, criticando y prejuzgando a personas que son amantes del Señor y que realmente el Señor no lo va a permitir. Porque Él dijo, son gente rebelde. ¿Eran rebeldes los judíos? Lo eran, sí lo eran. Pero Dios dice, son mis hijos, no le estés llamando rebeldes a mis hijos. ¿Cuántos aquí son papás y mamás saben lo que estamos hablando? Hoy en el Ministerio de Niños tenemos una oportunidad linda de poder conocer a los niños de ustedes. Y algunos niños son bien niñitos, ¿verdad? Y dice, hable con el papá. Oye, pero cuidado. No, díganle al papá cómo se comporta su hijo. Díganle a mamá. Y cuidado, porque en ese momento no importa quién sea el papá o la mamá. Cuando hablan de tus hijos, cuidado. Tus hijos son unos angelitos, ¿verdad que sí? Y bueno, el pueblo de Dios son sus hijos.
Los cristianos somos hijos y Él no ha de permitir que alguien más esté dando nombres y cosas. Así que grande enseñanza para nosotros saber de nunca ir en contra del pueblo de Dios de ninguna forma, de ninguna manera. Versículo 9 dice, por tanto vivo yo, dice el Señor, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá, ¿por qué? ¿Por qué le vendrá? Por su soberbia, gente soberbia que venía en contra del pueblo de Dios. Y eso es lo que lleva a que gente hable mal de otro, la soberbia que en el corazón. Porque dice, afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Y tales personas no van a ser perdonadas del juicio que les ha de llegar. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado. Versículo 11 al 14, terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada. Todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo, dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Y algo tremendo, la ciudad de Nínive, y hemos leído y aprendido algo cuando estamos estudiando el libro de Jonás. Pero Nínive, la capital de Asiria, era conocida como la ciudad indestructible. Digan conmigo, ¿era conocida como la ciudad qué? ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no puede ser destruida. Entonces, así como la historia irónica del Titanic, ¿verdad? Que el capitán dijera, ni Dios puede hundir este barco. Ya saben ustedes lo que pasó con el Titanic. De Dios nadie se puede burlar, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, estas paredes eran indestructibles porque eran impenetrables. No había enemigo que pudiera poder penetrar estas paredes para poder conquistar a estos asirios, que era gente tan mala, tan dura de corazón, tan grotesca en la manera como trataban con sus enemigos. Pero Dios dice, yo voy a destruirlo desde sus cimientos. ¿Y saben lo que Dios hizo, hermanos? Dios hizo que el río se desbordara, y cuando el río se desbordara, el río Tigris se resbordara, entonces removió los cimientos, se levantaron, y entonces esto hizo que los muros se cayeran, y los enemigos entonces tomaron esta oportunidad y penetraron este lugar. Es algo inverosímil, pero Dios, nadie se puede burlar. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer porque Dios es todopoderoso. ¿Cuánto lo creen y dicen amén, hermanos? Dice en el versículo 15, esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más, como fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Completamente fue destruida cuando los babilónicos entraron en el año 602 antes de Cristo. Inclinen sus rostros para orar y pedirle al Señor, Padre, ayúdanos a saber que no es la religión, sino la relación personal contigo, Señor. La religión no puede satisfacer las demandas de Dios. La religión es el intento del hombre para hacernos aceptables a ti, pero todo esto sin lograr el objetivo. La Biblia no puede ser más explícita, diciendo que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y Dios demanda lo que es la perfección, y la religión es incapaz de cumplir esta demanda. Señor, ayúdanos a entender que la religión no puede quitarnos el pecado. Las virtudes nuestras no pueden anular los vicios. Las buenas obras no pueden eliminar las malas. Y si alguien se reconcilia con Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ningún esfuerzo o experiencia religiosa, bautismo, confirmación, comunión, asistencia a la iglesia, oraciones, ofrenda, limosna, sacrificio de tiempo, esfuerzo, lectura de la Biblia o cualquier otra cosa puede quitar el pecado. Solo Cristo, solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar. Señor, ayúdanos a entender que solamente tú puedes cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. El comportamiento de una persona no es el problema, es solo el síntoma. El comportamiento es solo el síntoma. El corazón del problema del hombre es el problema del corazón del hombre, y por naturaleza el corazón del hombre está corrompido y depravado. Y el asistir a la iglesia o tomar parte en las ceremonias religiosas
no pueden hacer algo más que hacernos sentir bien simplemente en forma temporal. Señor, por lo tanto, te pido que tú nos limpies de pecado. ¿Quién nos podrá limpiar del pecado? Solo la sangre de Cristo. Señor, yo te pido pues en este momento que nos dé respuesta a esta pregunta de que podemos nosotros decir ciertamente: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios envió a su Hijo a tomar nuestro lugar. Sus palabras son singulares, sus palabras son directas. Entendamos el mensaje del Señor. Cristo murió por ti, para que tú puedas vivir creyendo y aceptándolo a Él en tu corazón.